Está Marta Zamero con nosotros. Un placer, Marta. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitar, porque siempre es interesante hablar sobre estos temas. Además, el tema de los títulos tiene poco que ver con lo que uno puede, en realidad, pensar cuando está pensando en temas que afectan a la comunidad, ¿no? A veces los títulos alejan un poco de eso. Las lenguas, como el español, que es la lengua que hablamos nosotros y es la lengua vehicular de nuestro estado, de la Argentina, no lengua oficial, sino lengua vehicular. Esto habría que aclararlo porque muchos creen que tenemos una lengua oficial. No, no tenemos lengua oficial, tenemos lengua vehicular y es el español. Es nuestra lengua de los documentos, es la lengua de la alfabetización, la lengua que se aprende a leer y escribir en Argentina, es la lengua de las escuelas, además de otras lenguas, ¿verdad? De todos modos, ¿cuál sería una lengua oficial? Hay estados que tienen lenguas oficiales, que son, bueno, digamos, el Estado decide que va a manejarse con una sola lengua y esa ha sido nuestra historia hasta nuestra Constitución de 1994. En 1994, la Constitución, la reforma constitucional, lo que hizo fue cambiar la lengua oficial por un concepto de lengua vehicular que permite, por ejemplo, que en escuelas de nuestro país exista la enseñanza plurilingüe, es decir, que en Chaco, por ejemplo, que Chaco es una provincia que tiene hablantes huichís, hablantes com, hablantes del español, hablantes del guaraní o misiones, bueno, sin ir a esos casos, cualquier otra provincia pueda implementar en sus diseños curriculares para la enseñanza de las lenguas más de una lengua. Ahora, la vehicular significa que es la lengua que todos vamos a usar para comunicarnos en general, que los documentos del Estado van a estar escritos en esa lengua, aunque después puedan estar escritos en otras. Es decir, es la lengua que permite la mayor comunicación entre todos los hablantes de un país, claro, región. Es el acuerdo que estableces. En realidad, más que es un acuerdo entre hablantes, por supuesto, pero porque las lenguas son eso, son convenciones entre hablantes. Pero lo cierto es que es la Constitución la que consagra una cosa o la otra. Nosotros hemos decidido, felizmente, en nuestro país, no tener una lengua oficial. Cosa que sí existió en otros momentos, porque no olvidemos que a principios del siglo XX la lengua se constituyó en una forma de consolidar un Estado nacional. Y las lenguas efectivamente hacen eso. Podemos verlo a través de la historia en muchísimos casos, incluso en la misma historia del español, y desde ¿verdad? el 94 con la reforma de la Constitución, esto de federalizar el país también, ¿no?, hace que el idioma de cada región enriquezca al idioma nacional. Está muy bien esto que, en realidad, el concepto de idioma nacional que vos estás manejando, yo te podría decir en qué año cursaste la escuela. ¡Ay, qué bárbaro! ¡Ay, Dios mío! ¿Se entiende? Porque en algún momento se llamó lenguaje, en algún otro momento se llamó idioma nacional. Sí. Claro. Este es un defecto que tenemos los profesores de lengua, ¿verdad? Sabemos según cómo se habla. Dime cómo hablas, cuál es tu identidad. Claro. Pero de esto se trata. Cuando decís idioma nacional, en una época se llamó idioma nacional también, en una época de nuestra historia. En otras se ha llamado lengua, en otras se ha llamado lenguaje, en fin. Esto tiene que ver con las lenguas puestas en la escuela, digamos, las lenguas transformadas en contenidos curriculares. Claro, exactamente. Pero lo que vos decís es cierto. Es decir, cuando un Estado decide que la lengua no sea, no existe una lengua oficial, sino que exista un conjunto de lenguas que pueden convivir, está dando una señal. Esto es bastante contradictorio porque la Constitución de 1994 tuvo, bueno, digamos, esto es bien positivo, a pesar de que en la escuela, durante esa época, realmente hubo muchas dificultades con con la implementación de estas cuestiones y de otras tantas. ¿Y cómo hablamos en términos generales los argentinos? Yo transformaría la pregunta. Porque nosotros tendemos a hablar, y particularmente si somos argentinos, tratamos de mostrar que hay otros que hablan mal. Siempre es el otro, nunca es uno, ¿verdad? O sea, es el otro.
es el de enfrente, es el de más allá, es el del pueblo del este, es el que está cruzando el río, es el que está detrás de la vía, es el que vive detrás de aquel barrio. Esos son unos mal hablados respecto de quien lo dice. ¿Por qué? Porque en un mundo que pareciera ser cada vez acentuar más las diferencias, cuando tendríamos todas las posibilidades, ahora que nos conocemos y que sabemos quiénes somos en este pequeño mundo, ¿no? Ya no tenemos lenguas exóticas. Más o menos tenemos un atlas, que si bien hay lenguas que todavía están siendo documentadas y hay algunas bastante ignotas, bastante desconocidas, tenemos todas las posibilidades de aceptarnos como humanos. Sin embargo, lo que nos pasa generalmente es que pensamos que el otro habla mal. Y en Argentina esto es muy particular nuestro, sí. Sí. Sobre todo en las regiones, está muy marcado. Sí. La región del norte, el sur, bueno, todo lo que es el centro, pero la región del norte por sobre todo. Tiene una forma muy particular del vos, ¿no? Hablan con el vos. Y es cuando uno lo escucha, es como, te llama la atención bastante. Es una forma correcta además de hablar. Sí, cuando el término correcto es un término que se usa para la escritura. O sea, la escritura, la lengua escrita, que es una lengua, digamos, diferente de la lengua oral, si bien creemos los alfabetizados que vamos de aquí para allá con la lengua oral y la lengua escrita es una lengua diferente de la lengua oral, y ahí sí nosotros podemos usar el término correcto e incorrecto. Si vos escribís la palabra abuela con B corta, es incorrecto. ¿Por qué? Porque hay, dentro de la lengua estandarizada como el español, fuentes de consulta. Volvemos al primer punto que vos preguntaste y yo desvié. Sí. Hay, digamos, todas las lenguas estandarizadas tienen fuentes de consulta segura para sus hablantes y para sus escritores. Entonces, para nosotros es la Real Academia Española. No son las redes. Si bien en las redes uno puede encontrar sitios verdaderamente muy interesantes, hay algunos blogs que incluso se dedican a trabajar sobre aquellos aspectos, los rincones lingüísticos de la lengua, ¿no? Que uno a veces busca. Lo cierto es que para un hablante que tiene una duda, las lenguas que se han transformado en lenguas estandarizadas, así se llaman, tienen fuentes de consulta segura para que sus hablantes y sus escribientes no estén preguntándose cómo es esto, cómo es lo otro. Claro. Nosotros en www.rae.es tenemos una consulta segura. Claro, ahí podemos consultar. Sí. La Real Academia Española. Sí. Exacto. Perdón, y te dejo preguntar. ¿Sí? Lo que no se puede consultar, no se puede hablar de correcto o incorrecto. Después hay distintas formas. Claro, cuando uno habla, no se puede decir él habla correcto. Claro, hay dos cuestiones. Si yo digo, ustedes está conduciendo el programa, hay una incorrección, porque eso se llama concordancia. Ustedes están conduciendo el programa, claro, ¿verdad? Claro. Eso sí es incorrecto. Ahora, ¿cómo hay que decir la palabra caballo? ¿Hay que decirla caballo? Claro. Claro. No me salen todas las que tenemos en Argentina. Bueno, pues ahí no hay incorrección. Claro. ¿Qué es lo que está mal? Que el andaluz diga el asado con AO y que nosotros digamos el asado y que si te vas al campo puedas decir el asado. ¿Qué está mal? Entonces, lo que no está bien, parece un juego de palabras, pero lo que no está bien es que nosotros pensemos que las formas regionales del habla son incorrectas respecto de las otras. Son formas diferentes. Diferentes y aceptadas. Asao, asado y asao son tres formas que tenemos de decir asado. Ahora, cuando uno va a escribir, incluso tendríamos que pensar si toda la comunidad española no se entiende la palabra asado, o si hay alguna que todavía sea más global dentro del español, para escribirla. Claro. Al escribir yo no puedo escribir asao ni asao. Claro. Ahora, ¿quién me niega que lo diga? Si yo puedo hablar de todas esas tres formas. Entonces, lo más importante de esto es que si nosotros pensamos que el otro habla mal o que tal forma es hablar mal, tendemos a perderla.
Y en realidad las lenguas orales son diversidades humanas, son parte de nuestra biodiversidad. La nueva manera que tienen de comunicarse, sobre todo los adolescentes, donde vos habrás visto lo que son los mensajes de texto, donde la K se suplanta por el qué. Yo creo que es una forma de comunicarse de modo muy breve, en el menor tiempo posible, y que no es una forma adolescente. ¿Ustedes no lo hacen? No, yo soy como muy esquemática. Yo Bien. cuando te escribo, te escribo la palabra Tampoco, completa y bueno. cómo va y trato de usar la coma. Yo cuando tengo Pero he poco visto adultos tiempo... que lo hacen. Sí, yo cuando tengo poco tiempo no dudo en poner una Casa con K. X y una Q y todo aquello que me simplifique la tarea de escribir. Bien. Ahora, de ninguna manera utilizaría esa nueva forma de escribir en mi vida. Yo jamás hubiera pensado que iba a escribir de esa forma. Y otros adultos también lo hacen. Es decir, si bien los adultos nos resistimos, y a veces por cuestiones profesionales no lo hacemos, yo no escribo en todos los mensajes así, ¿verdad? Claro, Está bien, pero Sí. Es otra forma, Pero es otra forma de comunicarse. Pero eso es forma escrita, no es lengua Sí. oral, es forma escrita. Marta, pero ¿usted no cree que nosotros que somos adultos y tenemos otra concepción y hemos podido estudiar y demás, tenemos esta cosa de esta dualidad de poder discernir cómo escribimos y a quién le escribimos? ¿Pero usted no cree que un niño que ya escribe de esa manera, luego de adulto, va a hablar de esa manera y se va a seguir expresando en forma escrita de la misma manera? Son cosas diferentes. Cuando... Ay, Marta. Claro, es que son cosas diferentes. En realidad, ¿sabes de qué nos estamos dando cuenta? Que somos dos prejuiciosos. Bueno, Somos dos Claro, prejuiciosos. Bueno, y claro. para eso estamos. Pero Si vos está me bien. ponés la X y la Q en el mensaje de... Me de vas a texto, discriminar. No. Pero me de todos rindo a tus modos- pies. Bueno, no, Paola, mira, yo jamás te escribiría a vos Sí. con el grado de confianza, y aparte nosotros mantenemos una relación formal. Claro. De ninguna manera contestaría, nuestros mails han sido muy formales, en la invitación han sido muy formales. Entonces, que el mail también puede utilizarse de ese modo. Sí, ya está, Claro. listo, ok. Claro, Bueno, claro. después que uno puede más o menos trabajar sobre esa formalidad y hay un trato más cercano, entonces sí, se va escribiendo de otro modo. Ahora, son cosas diferentes. Cuando una persona que está alfabetizada, como es nuestro caso, decide la forma en que va a escribir, se puede equivocar, ¿verdad? Pero uno dice, a ver, me parece que este es el registro adecuado. Esa se llama registro, es decir, la forma diferente en que yo voy a hablar o a escribir, ¿sí? Acá no estamos hablando como hablamos en nuestras casas, ¿verdad? Yo tampoco estoy hablando como hablo delante de mis alumnos. Claro. Son estilos muy diferentes, el escrito y el oral. Ahora, cuando uno decide escribir de un modo, es porque puede. Es muy diferente, y ahí coincidimos con lo que dice César. Bueno, cuando un chico está aprendiendo y no sabe, y esa es su única forma de escribir, obviamente estamos en un peligro, porque lo que estamos diciendo, lo que estamos viendo es que hay un nivel de alfabetización menor al que debería tener el chico. No lo está haciendo porque puede elegir, sino que está escribiendo de ese modo porque es lo Puede hacerlo de único otra que manera, sabe. claro. No puede hacerlo de otra manera. La única. Por eso digo que son cosas diferentes. Perfecto. Y a propósito de eso, vuelvo a caer en lo mismo. Viendo la manera en la que se comunican y cómo escriben los adolescentes, ¿cómo ves vos? ¿Qué es lo que está sucediendo con las nuevas generaciones? Que los adultos tenemos serios problemas con las cuestiones que pretendemos de los adolescentes, con los ejemplos que damos. Los chicos, los niños, los adolescentes aprenden de muchas formas, ¿no es cierto? Aprenden en la escuela, aprenden de los libros, pero aprenden mucho de los adultos, aprenden mucho de los ejemplos. Lingüísticamente, en la oralidad, ninguna mamá sienta a su nene todos los días en una sillita y le da una clase de cómo hablar. Los niños aprenden a hablar como hablan sus padres, como hablan sus maestros, como hablan todos aquellos con los cuales se sienten identificados. Entonces, si ese niño, si ese adolescente está todo el día siendo objeto de agresiones, y además ve modelos, realmente los medios, es terrible lo que voy a decir acá como invitada de ustedes. Que le pedimos, Es por así. favor. Pero los medios tienen gran responsabilidad en lo que se pone en pantalla. Nosotros vemos incluso la anulación de la palabra
de adultos que deciden golpearse frente a las cámaras porque no pueden hablar. Entonces, la pregunta es, ¿qué les estamos pidiendo a nuestros pobres adolescentes? Ellos, en cierta forma, son sujetos que están mirando y están eligiendo aquellos modos que les parecen modos que están en circulación. También tenemos un escaso ejercicio de la argumentación, es decir, argumentar qué significa que frente a un determinado tema voy a dar una explicación propia y que el otro me va a bancar, palabra que sí está en el diccionario de la RAE, cuando la RAE generalmente suma palabras que se comienzan a usar cuando ya no tienen el mismo sentido que tenían cuando queríamos que fueran parte, ¿verdad? Bueno, cuando uno expresa un argumento, lo que se supone es que el otro va a tratar de comprender el argumento, no que va a responder de modo agresivo y demás. Bueno, esto es el modo en que se ve el intercambio en gran parte de las redes. ¿Qué pasa con el dequeísmo? Bueno, ese es un error. Ese es un error. El de que no lo podés escribir. Ahí es un error completamente. Y es un error también en el habla con los verbos de pensar, los verbos de decir. Esos verbos llevan solamente que. Entonces, el dequeísmo que agrega, porque la lengua oral es económica por naturaleza, ¿no? Por definición. Entonces, el dequeísmo lo que hace es agregar un de que no corresponde ahí. Es simplemente que. Y ahí hay un error. ¿Y eso dónde se aprende? Se aprende en el habla cotidiana de las familias, porque eso se transmite familiarmente. O sea, utilizamos el de qué con los verbos que significan, que tienen un significado de... Decir, de pensar, de decir. Los verbos discendi se llaman. Yo pienso de qué, el pienso programa... de qué, imagino de qué, todos estos verbos que tienen solamente un qué, ¿no? Imagino de qué, opino de qué, digo de qué, todos estos verbos que tienen algo que ver con pensar y decir. Esos verbos llevan solo que. Uno hace con su forma de hablar lo que quiere. Yo cuando no quiero ser extranjera en Rosario digo voy de y vuelvo. Y es correcto. En Rosario sí. Acá no. Ahora, yo jamás escribiría voy de mi amiga y vuelvo en un rato. No. Está bien. Entonces, está bueno para seguir recalcándolo. Una cosa es el idioma hablado y la otra el idioma escrito. Exactamente. Sí. El error se marca en lo escrito. El error no en la oralidad. Escrito. La redundancia tiene que ver con disponer de pocas palabras en la cabeza. Así de sencillo. ¿Cuándo uno redunda? Es una genia. Cuando no tenés sinónimo. Claro, porque, o sea, uno para decir muchas veces un término tiene que tener, no solamente disponer en la mente de muchas palabras, sino que además tiene que tener inmediatez lingüística. Claro. Es decir, tenerlas disponibles en el momento que las necesita. ¿Qué hacemos con presidenta, concejala? Bueno, cuando... Ustedes saben que el lenguaje es machista, ¿verdad? O sea, nosotros hemos heredado ese machismo del latín. Y así, por conquistas sucesivas, nos ha llegado una concordancia que es el masculino. Yo, si digo el ejemplo típico es, por ejemplo, bueno, ahí redundé, ¿vieron? Bueno, César, Paola y el cameraman son amigos, no importa que esté Paola. Claro. Porque, es más, si dijéramos Liliana, Marta, César y Roberto... Van juntos. Bueno, sí, van juntos. Sí, aunque haya dos femeninos y dos masculinos. Por eso decimos el lenguaje es machista. Concuerda siempre en masculino. Ahora, ¿qué pasó? Que con las políticas de género nosotros hemos tomado conciencia de lo que pasa con el género. Y entonces eso crea problemas. En ese sentido, no hay una única forma de resolver ese problema para no masculinizar todo. Entonces, yo he trabajado para UNICEF durante mucho tiempo y allí hay que hacer
toda una aclaración legal, ¿verdad? Ajá. En los documentos de UNICEF. Pero en otros lugares se usa de modo muy indistinto. Nosotros somos de nacionalidad argentina. Como hombre o mujer, nuestra nacionalidad siempre es argentina. Sí. Yo no tengo nacionalidad argentino. No, Yo vos sos argentino, pero tu nacionalidad es argentina. Claro, es la porque nos nacionalidad. referimos al A país. nacionalidad, exactamente. nacionalidad. Y la nacionalidad es femenina. Las lenguas orales son instrumentos de dominio. Cuando uno no tiene una palabra propia para pensar su mundo, entonces recurre a una palabra que está escrita en otro idioma, pensada por otros, Claro. ¿verdad? Claro. Entonces, son opciones que uno tiene respecto del uso de otras palabras. La persona que es bilingüe, Ujú. ¿en qué idioma piensa? Depende del grado de bilingüismo. Es muy raro que exista los bilingües equilibrados. Esto es una recomendación para los chicos, para las mamás, para los papás, para los periodistas. Buscar y saber bien dónde encuentro las dudas que tengo, aceptar la duda y saber que el que más sabe es el que más busca, el que más duda y el que más sigue aprendiendo. Bueno, esta es una buena recomendación para todos. Buenísimo, Nosotros no sabemos tanto, pero le hemos buscado a usted que es la que más sabe. Así que Cuando ha no sido un sabemos, placer. nosotros lo que hacemos es buscar a gente que sabe. Y ahí vamos aprendiendo también. Bueno, muy Marta, ha sido un agradecida por la placer. invitación. Muchas gracias por haber venido.